Buenas noches con todas y todos. Varias cosas que hemos querido hacer desde hace tiempo en Servir y en la escuela tienen que ver con tratar de ser un espacio cada vez mayor de reflexión sobre diversos aspectos de nuestro país y aspectos vinculados principalmente a la gestión pública. Y bueno, por varios motivos hemos ido retrasando lo que hemos denominado, ¿cómo es, Mariana? Un ciclo de conferencias. Bueno, en realidad lo importante de esto es crear espacios de reflexión sobre temas importantes y que además de ellos podamos, y de esa reflexión podamos aprender y podamos nosotros volcar estas discusiones en nuestros trabajos. Entonces vamos a empezar este ciclo con la conversación que vamos a tener con Eduardo Dargent. Digamos, con Eduardo, no voy a decir tu apodo. Con Eduardo nos conocemos, que me es raro decirle Eduardo. Con Eduardo nos conocemos hace mucho tiempo, en realidad cuando él era practicante, cuando todavía soñaba con ser un abogado. El sueño lo perdió rápidamente y se dedicó más bien a la ciencia política. Llegó a terminar la abogacía en los estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú y luego hizo un máster de filosofía política en la Universidad de York, en Reino Unido, y posteriormente el doctorado de ciencia política en la Universidad de Texas en Austin. Es actualmente director de la maestría de ciencia política y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es una persona con la cual venimos conversando muchas cosas, en realidad, de servir, sobre el país, y además ustedes lo pueden leer los días sábados en la República. Además, en esta discusión importante que se ha dado entre los científicos políticos jóvenes, digamos, y los tienen unos años más escribiendo. Entonces, está en la polémica, está en la discusión, está en el análisis, y eso lo hace para nosotros una persona muy importante, aparte, obviamente, del tema personal. Él hizo la tesis doctoral, como habíamos dicho, en este doctorado en la Universidad de Texas, sobre tecnocracias en América Latina, especialmente en los sectores de economía y salud, y esta tesis fue posteriormente publicada por la editorial de la Universidad de Cambridge, de Reino Unido, la cual publicó el libro el año pasado. Entonces, la discusión que plantea en su libro es alrededor de las tecnocracias en América Latina, y especialmente un trabajo basado en Colombia y Perú. Entonces, la idea es que podamos conversar alrededor de las diferentes ideas que él plantea en su tesis. Va a ser una exposición de 25 o 30 minutos o los minutos que considere, y luego vamos a cualquiera de las presentes a plantear o a discutir o a preguntar alrededor de lo que va a exponer Eduardo. Entonces, sin más, lo dejamos y agradecerte mucho por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias a todos. Para mí es muy importante estar aquí porque creo que parte del trabajo académico tiene que socializarse, discutirse con los que hacen día a día política pública, gestión pública.
Además, como porque van a ver, esta tesis es una tesis inductiva. No fui al campo con grandes teorías, había un poco de teoría, pero fue mucho lo que aprendí y construí desde allí. Y por eso me gusta mucho conversarlo con personas que viven el día a día del Estado, a ver qué resuena, qué queda, qué les dice respecto a estas ideas, ¿no? Bueno, esa es una foto que ilustra, creo, bien el libro. Es el poder de tecnócrata, ¿no? Y que lo hemos asociado al tecnócrata. Voy a definir tecnócrata para quitarnos ese tema de encima porque es imposible cerrarlo. Como una persona con altos calificativos técnicos, generalmente una educación especializada muy alta, que contrasta con normalmente el conocimiento político o de la burocracia más normal de un Estado, ¿no? Generalmente se les contrata en posiciones de alta decisión, con complejidad técnica. ¿Por qué digo que no se cierra esto? Porque todos sabemos y hemos conocido gente que hace funciones de tecnócrata sin tener las calificaciones académicas necesariamente. Podemos gente que nunca ha estudiado una maestría o un doctorado, pero hace las mejores regresiones económicas del mundo. De hecho, en el MEF hay gente así, y que yo la considero tecnócrata. Y también tenemos personas que viven como tecnócratas, aparecen como tecnócratas, opinan como tecnócratas y en realidad no saben nada del tema del que están hablando, pero bueno, esa es otra historia. El libro, ¿qué es lo que busca hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer en el libro? Y solo para... ¿dónde está la...? Allá. Ahí está. Para ir entrando al tema, les quiero contar algunas cosas. Cuando en 2006 comencé a trabajar el tema de tecnocracias, estaba buscando un tema de tesis, pude estar en el Perú cuando se tomó la decisión de nombrar a Luis Carranza. Pero voy a poner el tiempo porque si no, no quiero pasarme. Nombrar a Luis Carranza. Y fue muy interesante cómo el Alan García de ese momento, que iba hacia una primera vuelta bastante combativo y que había llamado la candidata de los ricos a Lourdes Flores, y luego se había moderado en la segunda vuelta para ser el candidato responsable, el cambio responsable frente a Humala, tenía dos grandes retos en esa elección, ¿no? Al llegar al poder. Primero, las acusaciones de corrupción que habían acompañado al APRA en el primer gobierno. Segundo, el tema de la estabilidad económica. Y la forma en que cerró de tajo el tema de la estabilidad económica fue el anuncio hecho con bombos y platillos del nombramiento de Luis Carranza como ministro de Economía, ¿no? Detuvo inmediatamente la discusión de si iba a ser responsable o no, bajo la presión de bancos, evaluadores internacionales. El símbolo de nombrar una persona que había sido parte de la tecnocracia del MEF, que pertenecía y tenía vínculos con el sector privado, que tenía estudios doctorales en economía, calmó esa discusión en forma inmediata. Entonces me pareció interesante y ya venía pensando hace un buen tiempo cómo estos tecnócratas que habían ocupado el poder y que mucha gente decía son parte del paquete con el que llegó y se quedó el fujimorismo. Si ustedes recuerdan, algo similar le pasó a Paniagua, algo similar le pasó a Toledo, García, y cuando ya estaba a punto de terminar la tesis venía el gobierno del presidente Humala y yo dije, ¿qué va a pasar ahora? De repente me quedo sin tecnócratas y se cae la tesis y nombraron a Luis Miguel Castilla en el ministerio, con lo cual dije, siempre lo supe, pero mentira, ¿no? Fueron días de nerviosismo. Lo otro que les cuento es que este tema de tecnócratas en América Latina son ejemplos que me sirven para luego entrar al tema de fondo. No solamente se hablaba de tecnócratas económicos, nos hemos acostumbrado a hablar de tecnócratas económicos, pero en los años 60, en el marco de un Estado desarrollista en América Latina, que supuestamente tenía que desarrollar amplios sectores del Estado, un Estado no profesionalizado, que no llegaba al sector rural, que no tenía una lógica de desarrollo, sino que era un Estado más bien pequeño, ¿no? Administrador de ciudades casi, llegan muchos tecnócratas al Estado, ingenieros agrícolas, médicos vinculados a la salubridad, economistas, bancos centrales, institutos de planificación. Mucha gente entra al Estado a desarrollar planes de desarrollo. Uno de los casos más bonitos que yo trabajo en el libro es el de los salubristas y médicos colombianos que revolucionan el sistema de salud en Colombia. Introducen una serie de criterios vinculados, en vez de ser medicina curativa, prevención, lavarse las manos, vínculo del Ministerio de Salud con los ministerios a cargo de hacer obras de desagüe, agua potable, una noción mucho más preventiva de la salud, vacunas,
Tanto éxito que luego los poderosos partidos políticos colombianos clientelizan el sector salud, que hace que 10 años antes no le hayan dado mayor importancia. Entonces, esa tecnocracia se pierde, cae. Entonces, lo que hago, lo que intento hacer en el libro, y esa fue una pregunta que no era originalmente la que me estaba planteando, que buscaba más ver el poder tecnocrático en políticas públicas, es, primero, en qué radica este bicho, el tecnócrata en América Latina, que tiene tanta... se ha permanecido a través del tiempo. Uno lee la literatura de los 60 y decía, el tecnócrata es un momento. Se va a desarrollar un servicio civil fuerte, se va a desarrollar un servicio civil fuerte y el tecnócrata desaparecerá. Está ahí para balancear y para hacer algunas cosas mientras el Estado se fortalece. No pasó, ¿no? Los tecnócratas siguieron actuando durante años y han estado en dictaduras, en democracias, en diferentes lugares. Entonces, lo que yo intento hacer en el libro es mirar mucho lo que me contaron, más de cerca de 100 entrevistados, funcionarios públicos, tecnócratas, burócratas, políticos también, académicos, para intentar explicar algo que les voy a contar ahora, que es por qué los tecnócratas tienen mucho más poder y se mantienen con mucha más fuerza en algunos sectores del Estado y no en otros, porque en otros son mucho más frágiles. Y eso me va a permitir dialogar con ustedes, porque creo que es algo que nos interesa a todos, ¿no? ¿Qué permite que ciertos sectores se profesionalicen burocráticamente, alcancen ciertos niveles de institucionalización, y por qué es mucho más difícil lograrlo en otros? Y además, bueno, creo que ese diálogo permite tener algunas lecciones para lo que es el trabajo público cotidiano. Ustedes me dirán si estoy en lo correcto o no, o si es más complejo esto. Y además lanzar algunas críticas al trabajo, porque el trabajo lo comencé a hacer en el 2006, tiene ciertas predicciones sobre dónde podemos esperar o no que haya tecnócratas, y sin embargo hoy hay una tecnocracia fuerte actuando en el Ministerio de Educación, que no va mucho con las predicciones del libro. ¿La teoría puede acomodar ese caso o no? Lo conversaremos al final. Entonces, ¿qué es lo que hace el libro? Ve el caso de los tecnócratas en América Latina como una continuidad. Hemos tenido tecnócratas en el gobierno del PRI, en el México, tecnócratas en los autoritarismos del Cono Sur, los Chicago Boys, las burocracias tecnocráticas en Argentina. Estaban muy presentes en dictaduras. Hemos visto que el dictador y el tecnócrata muchas veces han ido de la mano, ¿no? Voy a ejercer una política y ¿quién me la puede hacer? Un tecnócrata. Y trabajamos juntos para implementarla. Se pensó, tal vez por la experiencia de algunos países democráticos previos, que con las transiciones de la democracia en los 80 los tecnócratas iban a ser menos populares porque iba a haber más presión para una serie de políticas más bien vinculadas a populares, vinculadas a lo que la gente quiere y no tanto a lo que los técnicos decidan. Y sin embargo, en muchos países los tecnócratas no solo se mantuvieron, sino que ganaron muchísimo poder. En Chile, en Brasil, en Argentina, en Perú, en Colombia, hemos visto tecnócratas manteniendo mucho poder en tiempos democráticos, especialmente en economía. Pero, como les decía desde el inicio, no necesariamente en otras áreas. En otras áreas más bien es más común ver experimentos tecnocráticos y caídas tecnocráticas. Entonces, ¿qué es lo que hago en el libro? Lo que intento es explicar por qué los tecnócratas tienen poder en América Latina, qué los hace ser actores poderosos. En eso tengo toda una pelea con otras teorías en ciencia política que no los voy a aburrir hoy día al respecto, pero básicamente lo que intento mostrar es que puede haber actores estatales con poder que no dependen necesariamente ni de políticos que los mandan a hacer cosas, ni de intereses empresariales que los mandan a hacer cosas. Pueden ser actores estatales con poder en sí mismos. Segundo, encontrar y explicar este contraste entre áreas estatales, en lo que yo hago entre economía y salud, por qué los casos de economía tenemos tecnócratas que tienen mucho más poder, mucha más autonomía, mucha más continuidad, que llegan incluso a establecerse en un área, y en salud tenemos caídas, subidas y caídas mucho más frecuentes. Y tercero, por qué a veces incluso estos poderosísimos tecnócratas económicos caen, ¿no? En algunos casos también caen. Y no tienen a veces tanto poder como se dice que tienen, ¿no? Y voy a centrarme más que nada de todo esto, voy a centrar la exposición en las estrategias y las condiciones para lograr una mayor institucionalización, que creo son las que ayudan a conversar un poco sobre los retos que enfrentan funcionarios públicos en diferentes áreas del Estado.
Bien. ¿Por qué tienen poder? Como le digo, una serie de perspectivas colocan el poder de los técnicos en otros actores, ¿no? Los técnicos son poderosos porque los políticos los nombran y los protegen. Mientras los protegen son fuertes, cuando les quitan la protección se caen. Otros dicen, no, son fuertes porque representan intereses de grandes intereses económicos. Y muchas de estas teorías tienen algo de cierto. Todos sabemos que hay tecnócratas o que han llegado al poder porque un presidente los necesita, sea para salvarlos de una crisis espantosa, o sea porque pueden desarrollar una política que ellos quieren desarrollar. Pensemos en Boloña con Fujimori, no shock, y después shock y Hurtado Miller Boloña, ¿no? Eran quienes podían hacer políticas que el partido de Fujimori no podía hacer. Pensemos en el presidente Humala y el MIDIS, por ejemplo. No quiero hacer políticas sociales, pero tienen que ser técnicas. ¿A quien llamo? A un grupo de técnicos que puedan desarrollarlas, ¿no? Y del mismo modo, todos hemos visto qué pasa cuando se quiere poner un ministro que no es tecnócrata en el MEF, ¿no? Las asociaciones empresariales, los empresarios se quejan. Entonces, hay algo de cierto en estas teorías, pero creo que pierden de vista mucho de lo que vemos con respecto a los tecnócratas. En diversas ocasiones hacen reformas que afectan intereses políticos y económicos, no son meramente agentes dirigidos por estos actores. Ahora es fácil decir los tecnócratas son demasiado cercanos al poder económico, a mí me parece que tienen mucha cercanía, pero no era el caso cuando comenzaron sus reformas. Es más, los industriales los odiaban, y hay un caso de tecnocracias en el Perú en los 80 en el cual los exportadores y los industriales acuchillaron a los tecnócratas, Roberto Busada y todo el grupo tecnocrático del MEF, porque no les gustaban sus políticas, ¿no? Hicieron fuerza con partidos políticos para sacárselos de encima. No siempre los tecnócratas son del gusto de los empresarios, especialmente al inicio de sus funciones. Entonces, en el libro muestro que estas perspectivas son un poco cortas para explicar lo que se ve, y además no suelen poder explicar por qué los tecnócratas se quedan, ¿no? ¿Por qué presidentes de muy distinto tipo nombran tecnócratas, más allá de que pueden estar un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, tienen que nombrar a unas personas con ciertas calificaciones y ciertas características para no ser criticados y para que se mantengan, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, y la explicación parte por varios puntos. Lo primero que digo es que todo tecnócrata, en economía, en salud, lo que yo encontré al hacer esta investigación y conversar con muchos de ellos, es que todos tienen considerables herramientas para ejercer poder en el Estado. Y ese poder parte de una cierta simetría técnica y de una cierta delegación política. Muchas veces los políticos no tienen ideas claras de qué es lo que quieren. Pueden tener una idea de un objetivo, mas no necesariamente de qué es lo que tienen que hacer en concreto. Y estos nombramientos suelen dar a los tecnócratas un espacio para desarrollar ciertas habilidades y ciertas funciones propias y complejizar la función por la que han sido nombrados, hacer presupuestos más complejos, agendas determinadas, exigir cierto tipo de documentos, demandar cierto tipo de información, eleva el nivel técnico y los hace más poderosos frente al resto de personas, políticos especialmente, con las que se están vinculando. Pero no es solamente un fenómeno natural que se da por la técnica, ¿no? Algo que encuentran en las entrevistas que es muy interesante es que hay toda una estrategia de acción de estos técnicos para desarrollar más poder y para lograr mayor estabilidad, ¿no? Diversas estrategias, les pongo algunas, ¿no? Primero, exclusión, ¿no? Le llamo exclusión, que es muchas veces poder desarrollar ciertos criterios técnicos para ver con quién vas a hablar y en qué términos vas a hablar. Preséntame presupuestos, preséntame costos, preséntame información, datos que no siempre son manejados por todos los que están en el Estado y sin duda menos manejados por ciertos opositores que uno puede tener en sectores políticos, asesores o en otros sectores. Diferentes estrategias para desviar presiones, ¿no? Tal vez la más típica que ustedes reconocerán es discutimos eso en el reglamento, ¿no? O discutimos eso en o hagamos una mesa de trabajo, esa es también típica, ¿no? Mesa de trabajo, ¿no? Vamos a hacer una comisión técnica para, mientras la comisión técnica termina ya sacaron al ministro, ya, ¿no? Y entonces hay diferentes estrategias muy interesantes para eso. Luego hay toda una serie de reglas formales e informales. Podemos comenzar a poner, les pongo el caso, un par de casos que vi,
exigir ciertas calificaciones para entrar a un área, ¿no? Si no se tienen ciertas calificaciones, no se puede entrar al área. Un curso especial, por ejemplo, en la Oficina de Inmunología acá del Ministerio de Salud puso un curso especial para entrar al área. Entonces decía, oiga, pero no es razonable si yo tengo un curso de la Escuela de Harvard de Política Pública, de Política de Salud sobre el mismo tema, pero era una protección hacia adentro, era para que no les nombran a cualquiera en el área, por ejemplo. Pero también hay otras formas informales de protección, ¿no? Por ejemplo, dejar marcado que solo determinadas personas con cierto grado académico pueden entrar a ciertas áreas. Eso no está escrito en ningún lado y sin embargo se puede comenzar a respetar. O que las becas que la institución gestiona solo se otorgan si la persona es aceptada en la universidad, en determinadas universidades de primer nivel, fuera. Eso hicieron en Colombia. ¿Por qué? Porque no querían que llegaran apadrinados por partidos políticos. Si el ahijado de un poderoso político tradicional colombiano podía entrar a Harvard, ya, le daban la beca, ¿no? Pero tenía que entrar. Y eso limitaba la politización. Y otra cosa muy interesante que también y es cada vez más presente, ¿no? Es la construcción de alianzas, ¿no? Tal vez la ley 2530 en el Perú es uno de los mejores ejemplos. Construir alianzas con la prensa, construir alianzas con ONGs, con otros agentes estatales, con diferentes sectores para avanzar ciertas políticas, alertar, ¿no? Vamos a pasar esto, va a traer resistencia, ¿cómo lo tratamos? Es todo un trabajo que es riesgoso también, ¿no? Porque muchas veces el que filtra la prensa traiciona, ¿no? Pero hay todo un manejo de ciertos temas con mucho cuidado, en diferentes grados, ¿no? Puede ser una entrevista en prensa o manejar una estrategia de comunicación, pero generalmente buscando aliados en la sociedad para avanzar algunos temas, ¿no? Y creo que un trabajo muy interesante en ese sentido es el que viene haciendo ahora el ministro de Educación, Jaime Saavedra, que si ustedes se dan cuenta su trabajo comunicacional responde rápido el ministerio a críticas que salen en diferentes lados, incluso en regiones, ¿eh? ¿Cómo lo hacen? Tienen que tener un equipo monitoreando, pues no hay otra, ¿no? Y eso le permite construir aliados con diferentes sectores frente a las reformas que quiere conducir. Y como esos, muchos otros ejemplos. Sin embargo, esto yo lo veo en todos los sectores, ¿eh? En muchos sectores se intenta hacer eso, pero no en todos los sectores tienen igual éxito, no en todos los sectores se logra establecer una tecnocracia en el tiempo. Muchas veces los tecnócratas, por ejemplo, los pueden echar y nadie se entera. En cambio, imagínense ustedes lo que sería que mañana intenten despedir al ministro Saavedra, ¿no? Sería un tema nacional, ¿no? Ya él está posicionado, o a un ministro de Economía, ¿no? Ya eso traería muchas consecuencias. En otros sectores no. Entonces, en muchos sectores vemos estrategias, no en todos los sectores tienen igual resultado. Esto permite discutir dos mitos que uno se encuentra en la administración pública, ¿no? El primero es el mito del buen reformador, o el gran reformador. Toda institución que tiene éxito en el futuro tiene una foto de su fundador o tiene una historia de su fundador. Pero fíjense que hay un montón de excelentes reformadores que han dado lo mejor, que han intentado y han fracasado, ¿no? Entonces, no perdamos de vista que no es de repente la creatividad de ese reformador, sino que le tocó un sector mucho más difícil, pues. Reformar la educación probablemente sea hoy más complicado por las características que acabo de hablar en un momento, que mantener la economía macro bajo control, ¿no? Entonces, hay un tema a discutir. ¿Puede haber mejores y peores funcionarios? Sí, pero cuidado que hay condiciones que rodean los encargos que pueden ser muy diferentes. Y segundo, el mito de las leyes protectoras. Muchas veces se cree que la reforma legal va a proteger a los cambios burocráticos o al nivel burocrático. Y hay algo de cierto, obviamente, ¿no? Una ley o un buen reglamento puede protegernos de ciertos ataques, pero en muchos casos, ustedes fíjense, islas de eficiencia en el Estado tienen las mismas reglas que otras que otros sectores donde no se ha desarrollado la eficiencia, ¿no? Entonces, como que lo que me intento hacer en la tesis es explorar qué hay más atrás de estas cosas para que hayan o no hayan mayor poder tecnocrático y estabilidad, ¿no? Y perdón, lo que mencionaba ahí es el Frente Nacional en Colombia. Fue un esfuerzo bipartidario del 58 al 74 para construir un Estado profesional en diferentes ámbitos. Se lanza con el primer presidente, duró 4 periodos presidenciales y se promete un cambio total del servicio civil, de la administración económica,
de la salud, de las vías. Las vías iban a ser construidas por criterios técnicos, no por criterios políticos, y al final del proceso quedaron, sí, unas instituciones vinculadas al servicio civil, una Escuela Nacional de Administración, Planeación, el Ministerio de Economía, pero muchas de las otras reformas cayeron, ¿no? Entonces, y ojo, habían grandes reformadores en muchas de las áreas, ¿no? ¿Por qué unos tuvieron éxitos, por qué otros no? Entonces, lo que yo explico o intento hacer con los casos de economía y salud es que hay dos pares de factores que ayudan a explicar estas variaciones, ¿no? Probablemente haya más, probablemente no sea una teoría completa, pero, digamos, es un poco lo que saqué de las conversaciones, entrevistas, ¿no? Los primeros dos factores le llamo los politics of policy factors, que en realidad los podemos vincular como factores vinculados a la política de la política pública. Factores que rodean el poder y que rodean la política pública. Voy a hablar de ellos en un momento, pero básicamente para decirles que esto muestran en qué sectores los tecnócratas tienen mayor autonomía, mayor poder, y por qué es más probable que duren en el tiempo, que hayan fuerzas que los protejan y eviten que se les pueda cambiar con cierta facilidad. Eso nos da como que los casos más probables de tecnocracia y los casos menos probables de tecnocracia. Adelanto que los casos más probables vamos a encontrarlos en economías, bancos centrales, comercio exterior, por ejemplo. Y los menos probables vamos a verlos en educación, salud, trabajo, ya discutiré por qué. Y segundo, menos importantes, pero también relevantes, es el tipo de conocimiento que se maneja en el área de política. Vamos a ver ahí que son dos factores, en un momento los menciono, pero eso también ayuda a entender qué hace más o menos vulnerable a un tecnócrata. Entonces, los dos primeros factores, que son los grandes, los pesados, me preguntaban ahora antes de entrar qué había cambiado entre el libro y la tesis. En la tesis no jerarquizada, ponía factores nada más. Cuando mandé el libro me pidieron no sea gracioso, hay unos que son más importantes que otros, ¿no? Trabaje y determine cuáles pesan más, ¿no? Y eso es el resultado de ese trabajo. Hay sectores en los cuales el costo de la mala política se siente más. El gobernante está más presionado, especialmente una vez que ya los tecnócratas están nombrados y actuando. Cambiarlos puede ser un enorme riesgo. Y por mala política no me refiero a que haya política buena para el desarrollo y mala para el desarrollo. Es un término mucho más básico, es simplemente políticas que pueden dañar, que pueden tener efectos sobre las personas. Entonces, es más costoso para un político echar a un tecnócrata si esa decisión puede dar lugar a crisis que pueden golpear a un número alto de ciudadanos. Si el efecto es inmediato, o puede ser inmediato y por tanto se le puede echar la culpa al político, si afecta a sectores medios y altos de la sociedad que pueden organizarse más, ejercer más presión, hacer más críticas, y especialmente si afecta esa política a actores sociales con poder. Ahora les voy a poner ejemplos de esto, pero solamente los menciono. Y lo segundo es qué actores rodean el área de política. ¿Quiénes van a tener intereses en esas áreas? La primera parte está más vinculado como que a la sociedad. La segunda, más bien pensemos en actores con poder. ¿Quiénes son stakeholders? Le llama muchas veces la literatura, pero yo lo uso en un término más amplio. Es como actores con poder y interesados en la política, ¿no? Algunas políticas, sectores de política atraen la atención de actores poderosos, empresas, también pueden ser partidos políticos de oposición a los que están en el gobierno, pueden ser poderosos actores regionales, instituciones financieras internacionales, mientras que otras áreas de política no les interesan o no son el centro de interés de muchos actores con poder. Y los otros perdón, no traduje ahí, me olvidé. Los otros dos factores más vinculados al conocimiento o a los aspectos técnicos son menos importantes, pero son interesantes también porque vamos a ver cómo actúan en los casos y fueron relevantes para los casos que estudio. Primero, la complejidad. Parece mentira, pero mientras más complejo el área técnica y las negociaciones y las discusiones con respecto a la política, el tipo de conocimiento que se tiene que tener, mayor capacidad de protección del tecnócrata. En Colombia, cuando los tecnócratas llegan con sus primeras computadoras en los años 60, primeras máquinas para hacer cálculos estadísticos, tenían al frente muchos abogados. La economía había sido manejada por abogados y muchos vinculados al sector cafetero.
que hablaban de temas como el interés nacional o la importancia del café para Colombia, y llegan estos tecnócratas que llegaban de hacer estudios en econometría de universidades del primer mundo a hablar de balanza comercial, los costos de determinadas protecciones o determinadas políticas o determinados subsidios, y nadie al frente podía hacerles una discusión similar. Entonces, el tipo de complejidad es un factor que es importante, no central, no de lo más importante, pero importante. Y otra cosa bien interesante es el consenso que hay entre tecnócratas. Cuando los tecnócratas se pelean, es la mejor forma para que los políticos los saquen de encima. Un ejemplo que es interesante en Colombia, en los casos que yo estudio, más allá de izquierdas-derechas, había un alto consenso en la necesidad de tener políticas de control de déficit, políticas moderadas. Nunca se comieron mucho el cuento de la gran inversión para el futuro, sino siempre manejando déficits bajo cierto control. Un país pequeño que sí tenía proteccionismo para cierta industria interna, pero también mucho incentivo de la exportación. Tenían ciertas bases de las cuales izquierdas, derechas no cambiaban mucho, y eso ayuda a entender la tecnocracia colombiana que se inicia en los 60, ¿no? En los 50. En cambio, algo interesante en los 80 en el Perú es que los economistas discrepaban profundamente sobre las recetas económicas, tanto que era muy fácil para los políticos cambiarlos y poner al que decía aquello que ellos querían escuchar. Son dos factores adicionales. ¿Cómo juegan los casos que yo tengo? Yo tengo economía en Colombia que dura del 58 en adelante. En Colombia hay tecnócratas. El ministro de Economía en Colombia suele ser un doctor en economía desde el 58, más, 74 comienzan los doctores en economía, pero hacia adelante se han respetado estudios doctorales y ahora doctores en economía, además de universidades de primer nivel. En economía en Perú como casos más positivos, digamos, de continuidad tecnocrática. De nuevo, positivos, me refiero a que duran y continúan, ¿no? Podemos discutir si los tecnócratas son positivos o negativos para la política, para el país, eso conversemos. Pero casos positivos quiero decir casos fuertes, donde los tecnócratas llegaron y se quedaron, desde 1990 en adelante. Y luego tengo un caso interesante de economía Perú del 80 al 83, en el cual los tecnócratas desarrollaron bastante poder, pero fueron derrotados por una alianza de partidos políticos, exportadores e industrializadores, sectores industriales, que básicamente les parecieron sus políticos demasiado radicales, hicieron lobbies y terminaron echándolos, ¿no? Ese es el grupo de Ulloa, Busada y una serie de personas que luego regresaron en los 90 como reformadores. Y el otro caso es un caso intermedio, le llamo, porque dura poco tiempo, pero lograron manejar bastante poder. El otro caso muy interesante, porque es un caso que yo no esperaría que haya desarrollado capacidad tecnocrática, es el de salud en Colombia del 58 al 74. Perdón, no, me he equivocado en... ese no es el caso intermedio. El caso intermedio sería el Colombia Salud del 90 en adelante, en el cual los sectores en Colombia, los que llegaron a hacer la reforma de salud en Colombia, se han mantenido. Han continuado hasta ahora y han logrado establecerse en el ministerio. En cambio, Salud Perú del 90 al 2002 fue una tecnocracia interesante que se queda bastante tiempo, logra desarrollar bastante control del Ministerio de Salud, pero luego salen en un recambio ministerial, cambian los ministros consideran que había que tener una tecnocracia más vinculada a sectores católicos y esos tecnócratas salen. Y en el caso de Colombia Salud del 58 al 74, es el caso que ya les mencioné al inicio, logran consolidar el sistema y luego los políticos lo toman por asalto y reducen el nivel técnico considerablemente en Colombia. No voy a desarrollar todos los casos porque los aburro, pero solamente para mencionar el caso de los tecnócratas económicos, ¿por qué tienen más poder? Los primeros dos factores. Una vez que ya están los tecnócratas en el sector económico, hay un alto costo de interferencia. El miedo a que esta mala política pueda generar problemas es bastante alto. Vamos a ver el caso peruano en mayor detalle. Pero además hay una serie de actores que están mirando a quienes nombra uno en estos sectores y que están haciendo presión para que haya cierta continuidad técnica. El técnico ya representa un status quo que queremos que se mantenga. Y además, en economía también hay esta alta complejidad técnica para hablar de economía y que se ha incrementado con los años.
y un mayor consenso, especialmente después de los años 80 y la crisis económica aproximó las posiciones en economía, por más que hoy día la gente se pelee, ¿no? Y digamos el modelo neoliberal y alternativas al modelo neoliberal, los economistas, si uno los sienta a la mesa, saben que hay cosas que ya no se pueden hacer si ustedes comparan lo que discutían en los años 80. Era bastante más amplio el nivel de discusión. Además hay una cosa importante cuando uno hace política pública, las políticas tienen efectos, ¿no? La política crea política, no solamente que la política hace políticas públicas, sino las políticas públicas crean política. Estos tecnócratas de los 90 apostaron por un modelo económico que ha fortalecido los sectores económicos vinculados a ese modelo. Hoy, mineros, vinculados a sectores financieros, exportadores, que aprueban las normas que más o menos la línea económica del MEF, tienen un interés en la continuidad del MEF. Ojo, esto no siempre tiene que ser con tecnócratas más del lado neoliberal. Puede haber tecnócratas que sean, en algunos casos, un poco más proteccionistas y que han apoyado ciertos sectores que quieren que sigan continuando en su posición en el ministerio, ¿no? Esta es la foto de los primeros tecnócratas colombianos. El señor que está, el segundo desde la derecha es el señor Rodrigo Botero, que es hoy una persona que tiene cerca de 80 años o más y que fue uno de los primeros tecnócratas en Colombia, el padre de la tecnocracia, y lo que crea es una continuidad desde esos años hasta ahora, ¿no? Que vamos a ver funcionarios siempre vinculados a 3, 4 sectores del gobierno colombiano, siempre con muy alto nivel tecnocrático. Esto es lo que permite discutir algunos de los temas de García Humala y la tecnocracia, 5 millones de intis, todos recordamos eso, y juega en la explicación porque lo que yo digo es que en los 80 en el Perú esa crisis marca un montón lo que ha sido el futuro para el poder tecnocrático, ¿no? El recuerdo de la crisis y los costos de la crisis no solamente marca a la población, porque ya muchos se habrán olvidado, marca a los políticos, ¿no? Salió claramente en las entrevistas con el APRA, con algunos actores del nuevo gobierno de Humala, que habían cosas que en el Perú eran como que pecado capital, entre ellas el riesgo de la hiperinflación, ¿no? O sea, hay una sensibilidad a la hiperinflación marcada en buena cuenta por los 80, ¿no? Entre los empresarios, entre los políticos y entre la población todavía queda, ¿no? En salud, en cambio, de nuevo, es bien problemático. Hay bajos costos de intervención, uno puede votar los tecnócratas en salud y mucha gente ni se entera. No está en las primeras planas porque la población, alguna de ellas que tiene mayores ingresos o está en el seguro social o en seguro de salud particular, una pequeña parte, pero muchos de los temas de salud pública no son del cotidiano, ni la gente ya se acostumbró un poco a que la salud pública no funcione. No hay el mismo grado de urgencia, me parece horrible, pero no aparece en las encuestas cuando hay una crisis medio permanente en el sector salud. Pero mañana hubiese un aumento de la inflación, ya verían cómo estarían todos los periódicos en los kioscos. Y además no hay muchos actores limitando la intervención en el sector salud. Tenemos algunas instituciones financieras internacionales y eso explica el surgimiento de técnicos en salud en los años 90, cuando el Banco Mundial, el BID y otros sectores pusieron interés en salud, pero en general no hay muchos actores más allá de algunas ONGs, algunas asociaciones de médicos, y no siempre las asociaciones de médicos o de enfermeras les preocupa el servicio, les preocupa otros intereses internos al área, ¿no? Entonces no están alineados con la idea de cómo está funcionando el sector, y además hasta hace muy poco en salud la complejidad era menor. Ustedes ven la cantidad de gente que participa en debates en salud y mucha gente que sabe de salud pública te dice es insoportable, tienes que hablar con... Acuérdense nomás hasta hace poco cómo se nombraba un ministro de salud. Era una persona que era un buen médico, ¿no? Un capo en cáncer, en médico deportivo, ¿no? Pero en realidad eso no nos dice nada de su capacidad de gestión. Todavía no hay esta idea de urgencia de quién debo nombrar en salud para manejar un ministerio en temas especializados en salud pública. Y además en salud ustedes encontraban hasta hace muy poco mucho menos consenso, muchísimo menos consenso. Las discusiones sobre cuál es una política adecuada de salud son bien interesantes para los que las conocen. Podremos conversar. Los que unos consideran que es una gran política, otros consideran que es una forma salvaje de intervención. Y esto se da desde los años 60. Los que consideraban que el centro de la medicina tenían que ser los hospitales y la curación se enfrentaban a los que decían que no, que había que más bien dedicar el ministerio al alcantarillado, a las vacunas y a la buena alimentación, que eso iba a reducir los enfermos en el futuro. Esos son debates paradigmáticos, ¿no? Y todavía, a pesar de que se ha reducido hoy día una mayor
cercanía en reconocer que sí, tienes que hacer curación, pero también tienes que hacer harta prevención, pero todavía hay diferencias, ¿no? Ese resultado da por resultado una debilidad tecnocrática, ¿no? ¿Por qué caen los expertos? Generalmente cuando mis dos primeros factores fallan, ¿no? Puede ser que hay un evento que reduce el costo de despedir a los expertos, por ejemplo, una crisis económica enorme vinculada a los expertos. Los poderosísimos expertos vinculados a las reformas de mercado en Argentina colapsan con las crisis del 98-99, ¿no? Ojo, tienen que nombrar otros tecnócratas, los Kirchner, ¿eh? Nos hemos olvidado de eso. Nombran tecnócratas vinculados un poco más al lado heterodoxo, pero tecnócratas todavía, que tenían altas credenciales económicas. Solo cuando Argentina sale de la crisis se deshacen de ellos. No es un sector fácil de manejar si es que el presidente siente que le pueden echar la culpa de que todo se sigue derrumbando. Y otra cosa que puede pasar es que son procesos políticos que rompen el balance de los actores con poder para apoyar la continuidad de la tecnocracia. Un poco eso vimos en Venezuela con Hugo Chávez. Él logra destecnificar PDVSA, que era un poco la joya de la corona de la administración pública venezolana. Curiosamente, en parte, no todo, en parte por reformas que piden los propios gerentes de PDVSA para hacerla más eficiente. Querían mayor unidad de gestión, estaba muy fragmentada las gerencias. Al dar mayor unidad de gestión, Chávez toma esa posición y contrólala. Hubiese sido más difícil controlarla si estaba fragmentada, para que vean. En Bolivia mucho menos, ¿no? Muchos dicen Evo Morales, Evo Morales ha mantenido mucho cuidado en el manejo tecnocrático del área económica. Es más, es un poder dentro del Estado el ministro de Economía, en la medida que Evo entiende que la hiperinflación también es un costo no tolerable en Bolivia, dado el pasado del país, ¿no? Es muy cuidadoso en el manejo macro, ¿no? Más allá podemos discutir si trae inversión o no trae inversión, eso es otra cosa. Pero manejo macro, súper cuidadoso. Sabe que es un costo político muy grande para él. Y bueno, y otra cosa que puede pasar, se habla mucho del Perú de captura privada. Yo creo que llega a ser un poco exagerado todavía hablar de captura privada de todo el Ministerio de Economía. Muchos funcionarios, pues, cuando uno habla con ellos te dicen eso es exagerado, en realidad hay muchas diferencias. Pero sí es cierto que hoy día en el Perú el Ministerio está mucho más cerca a sectores privados de lo que yo creo que le conviene. Porque parte de la legitimidad de los técnicos en cualquier estado es poder mostrar diferencias con sectores privados que por definición tienen intereses privados, no públicos. No siempre va a coincidir. ¿Puede coincidir en muchos casos? Sí, tampoco se trata de hacer una guerra contra el sector privado, pero no siempre van a coincidir. Y cuando se aprecia esta cercanía puede generar muchas tensiones. De hecho, en la investigación era más fácil encontrar casos de conflicto técnicos en los años, incluso en los años del fujimorismo y primeros años de la transición, que recientemente, donde parece que hay ciertos consensos bastante grandes, incluso gente en el MEF que, entra y sale, ¿no?, del ministerio y pasa a la empresa privada con demasiada facilidad, a pesar de que hay reglas que supuestamente lo prohíben. Y eso yo creo que tiene un costo, ¿no? Entonces creo que también, en parte, que en el Perú no exista gente demandando y presionando hacia otras políticas, explica que el sector privado, en su relación con el MEF, y además el MEF le debe mucho en el sentido de protección al sector privado, el MEF tiene un respaldo casi tácito en que no se le va a quitar autoridad, porque si eso sucede, inmediatamente las instituciones financieras internacionales, el sector privado, hacen notar su malestar. Cerrando, porque ya me pasé el tiempo. Conclusiones a nivel de ciencia política, que no he discutido mucho ahora. Los actores estatales importan en la región, pueden ganar poder. Muchas veces se habla de burocracias débiles, pero cuando uno mira el Estado en América Latina, las burocracias hacen muchas cosas y muchas veces tienen más poder de lo que los académicos les reconocen. Por eso es tan importante conversar y estudiar las burocracias. Segundo, hay un tema de calidad democrática que puede ser preocupante en esta investigación. Hay muchos políticos que terminan muy atados a algunas recetas y algunas decisiones tecnocráticas, más en países donde los políticos han perdido especialización. Hace mucho tiempo que no hay políticos especialistas en ciertos temas. No lo digo porque estén mis amigos acá, pero cuando se discutía la ley Servir, quienes salían a la palestra y a dar la cara y a dar entrevistas, acá, ¿no? En otros países eso no sería normal. Habrían un par de políticos diciendo yo puedo capitalizar con estos temas, me voy a chancar la ley, voy a volverme en el experto en la ley y voy a poder salir a mostrarle a la población que yo estoy haciendo algo por el país a mediano plazo y ganar votos.
Eso cuesta trabajo, pues. Y mientras menos profesionales los políticos, más difícil lograr ese tipo de compenetración. Entonces, hay alguna tensión a veces tecnocrática compleja, ¿no? Que puede ser problemática, especialmente en sectores como MEF, en el cual muchas políticas, el Congreso ha dejado de ver una serie de temas, ¿no? Al mismo tiempo, sin los tecnócratas hay una serie de temas de déficit democrático de los políticos que no se balancearían, ¿no? Cualquier persona que ve el Estado peruano también observa que una serie de reformas se están haciendo por impulso tecnocrático, no por impulso político. Es más, todavía hay una presión política por un gasto a veces fiscal, gasto en infraestructura, que no obedece a criterios técnicos, sino todavía a criterios muy de corto plazo y de obtener votos, y no se hace una evaluación del costo de esas políticas para el país. Entonces, en otros países la burocracia hace eso. En este país hay sectores en que los tecnócratas balancean un poco estos impulsos, yo creo que no democráticos de los políticos, porque también los políticos, por más que son elegidos democráticamente, no están haciendo necesariamente lo que la población espera de ellos en muchos sectores, ¿no? También hay algo que aprender sobre la dificultad de hacer políticas en sectores sociales, políticas técnicas en sectores sociales de nuestros países, ¿no? Se enfrentan retos más grandes tal vez que los sectores técnicos, en los sectores que hemos acostumbrado a ver más tecnócratas, ¿no? Parece ser más difícil hacer reformas en sectores como educación, salud, o dirigir una reforma como la del servicio civil, que enfrenta muchas más aristas y muchos más sectores y muchas más negociaciones. Es un tema mucho más grande, ¿no? Ahora, están cambiando estas condiciones, porque yo terminé de escribir el libro e inmediatamente aparece el MIDIS, ¿no? Tecnócratas en sectores sociales, Saavedra en educación. En Colombia, lo que era mi caso más o menos se ha asentado en los últimos años. El sector salud ha ganado mucha fuerza. Yo tengo explicaciones para algunas de estas cosas. En Colombia, el sector salud ahora incorporó a la clase media. Entonces, hay mayor presión de que esto funcione. Está atado el servicio de salud para pobres, de las clases medias y altas. Todos son parte del mismo sistema. Además, hay más actores financieros vinculados al sistema que demandan cierta estabilidad del mismo. Entonces, la teoría funciona para eso. En el caso del MIDIS, también podría uno decir, hay un interés político, al mismo tiempo hay presión de actores internacionales que te demandaban tener cuidado con los problemas sociales para no clientelizarlos. Esa presión ayuda al tecnócrata para que no se politice esos temas. Educación, más complicado de poner, ¿no? Porque veremos si es que sobreviven también, ¿no? Cuánto tiempo sobreviven, pero hasta ahora se han posicionado mejor de lo que la teoría esperaría, y eso da para discutir el libro y para pensar si el libro tiene capacidad de explicarlo. Ha crecido la clase media, hay más demandas de temas educativos, se ha entendido el costo político de que no haya este tipo de reformas, o estamos encontrando otros factores que no están contemplados en el libro. Hay una serie de lecciones para los hacedores de políticas, hay sectores más difíciles que otros, cuidado en la relación con los políticos, pueden enseñarle algunos de los trucos que se han usado en diferentes momentos para impulsar reformas, también los riesgos de esos trucos, ¿no? Porque a veces el político se desespera o los tiempos que uno tiene no son los del político. Es toda una mirada política al Estado que creo que puede ayudar. Y un último punto que yo creo que es bien importante es que, a pesar de que las tecnocracias continúan y probablemente continúen, no hay que olvidar que no son burocracias sólidas y profesionales, ¿correcto? Un país no puede continuar si pretende tener una burocracia legitimada y efectiva con esta idea de que el tecnócrata va a poder reemplazar eso. Puede servir para emergencias, puede servir para algunas cosas. Algunos sectores sin duda requieren una capacidad técnica muy alta, negociación de deuda, fiscalización a ciertas empresas privadas, ¿no? Reguladoras, pero como burocracia general requerimos una burocracia más sólida, más técnica, y no creer que con islas de eficiencia se va a lograr manejar el Estado en forma legítima, eficiente, a nivel general, ¿no? Nada más. Gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Comenzaré yo, haciendo el privilegio de estar acá. La primera pregunta, si es que
digamos, se debe o no se debe formar tecnócratas para gobernar. Esto tiene que ver con una historia que no sé cuán cierta es, sé que al principio lo era, no sé si ahora lo sigue siendo, pero cuando hubo la transición en Chile, yo recuerdo que un grupo, sobre todo vinculados al Ministerio de Hacienda, y el propio ministro de Hacienda que duró, digamos, mucho tiempo, sobre todo en la época de Lagos, era el partido quien pagaba los estudios de estas personas fuera, digamos, las maestrías, doctorados, de estos miembros del partido y los llevaban afuera y los traían. Entonces, de alguna manera, la opción política de los partidos era justamente generemos tecnocracia cuando gobernemos, o estamos gobernando, generemos democracia. Entonces, no sé si esto ha seguido, pero me parece interesantísimo porque es una apuesta totalmente alejada a la nuestra, ¿no? Es algo así como yo soy partido político, voy a gobernar y en ese momento comienzo a ver de dónde agarro el tema, ¿no? Que es un poco, digamos, la primera foto que pasó y que pasaste, ¿no? La segunda tiene que ver con la transición, si es que hay o no hay, esa transición de tecnócrata a político, ¿no? Digamos, no sé, de repente el caso importante, y digamos, sé que lo están grabando, digamos, el exministro de Economía, ¿no? O sea, era un tecnócrata, apareció como un tecnócrata en la esfera del país siendo viceministro, digamos, y venía de un organismo internacional, y luego se convierte, digamos, quizás en el ministro más político, digamos, en los primeros años de este gobierno. Entonces, digamos, con respecto a eso, ¿qué es lo que piensas? Y bueno, abrimos Sí, claro, la idea es esa. Lo que pasa es que le está dando un poco de tiempo para también que... Pero no quieren levantar la mano. Ana María. Buenas noches, felicitaciones. Ana María, el micrófono, please. Perdón, okay. Como acostumbrada a hablar fuerte. Sí, arengan un poco. Felicitaciones, realmente es un tema que casi no se ha escrito, no he encontrado este tipo de argumentos en otras historias, pero yo quisiera saber, ¿cuál es la opinión sobre la tecnocracia en energía y minas? Eso es particularmente. Mariana. Muy interesante la presentación y el estudio, ¿no? Porque efectivamente hay poco escrito, ¿no? Yo tenía dos preguntas. Una, si es que has logrado indagar un poco acerca de la relación de esta tecnocracia, más continuidad de la democracia, más institucionalización del aparato público. Porque lo que nosotros vemos en nuestro país, a partir de los propios ejemplos que tú has dado del MEF, de las islas de eficiencia, etcétera, es que donde hemos encontrado tecnócratas que han durado buen tiempo, tenemos espacios mucho más institucionalizados y es como un círculo que se repite. Como están más institucionalizados, no los toquemos y sigamos teniendo tecnócratas ahí, ¿no? Esa era una. Y la otra tiene que ver con la conclusión al final. Me quedé pensando respecto a esta línea divisoria de la tecnocracia y la burocracia. A mí no me termina ya hoy en día de quedar muy clara. O sea, entiendo teóricamente los conceptos, pero finalmente uno termina teniendo, y una vez más el ejemplo del MEF creo que es bastante claro, una burocracia que es tecnócrata también, ¿no es cierto? Entonces, ahí quisiera que pudieras explicar un poco más si realmente esa línea existe, es tan tajante, cómo es que la podemos mirar, ¿no? Voy a contestar estas porque son ya varias. Pero seguimos después, no hay problema. Se deben formar tecnócratas para gobernar. De hecho, creo que en Chile es un buen ejemplo de lo que señala Mariana. Ya la burocracia chilena nadie va a discutir su nivel y profesionalismo, ¿no? Sin embargo, todavía se exige cierto nivel tecnocrático como superlativo para ciertos cargos, ¿no? Y de hecho, parte de la hegemonía de los Chicago Boys tuvo que ser contrarrestada
con los socialistas y los demócratas cristianos con sus propios tecnócratas. Gente que discutiera las recetas y reformas de mercado de los Chicago Boys y les dijera, oiga, usted en 20 años no ha hecho nada por determinado sector o no ha construido incentivos para esto, pero les hablaban en los mismos términos, ¿no? Entonces yo creo que eso fue una estrategia muy consciente de los partidos de oposición de darse cuenta que tenían que, dado el tiempo que había pasado en Chile y el prestigio de estos actores tecnocráticos, construir sus propios tecnócratas, vinculados a los think tanks, también vinculados a partidos políticos, siempre con un grado de autonomía y respeto de calidad académica, ¿no? Tenían que publicar, tenían que tener cierto prestigio, porque si no, pierden esa posibilidad, ¿no?, de discutir de tú a tú con ellos. Entonces, mi impresión es que sí hay algo saludable en que los partidos inviertan en sus cuadros. Hay algo problemático es si solo invierten en sus cuadros y si no hay una visión más general de país y de fortalecimiento democrático, ¿no? Burocrático, perdón. Y la segunda que me hacías, Juan Carlos, era sobre la transición al tecnócrata político. De hecho, yo creo que estos grandes puestos tecnocráticos, la cabeza de planeación en Colombia, el Ministerio de Finanzas en Colombia, el MEF en el Perú, requiere mucha habilidad política, ¿no? Cuando no la tienes, duran poco. Pueden durar menos, ¿no? Porque requieren saber negociar, saber actuar. Sin embargo, y esto es algo que es injusto en el libro, es que compara como casos similares Perú y Colombia, cuando en realidad creo que son bien diferentes. En Colombia, el poder tecnocrático se ha construido en negociación constante y poco a poco frente a los políticos, a dos partidos políticos tradicionales muy poderosos, actuando como bisagra entre los poderes clientelistas regionales y el presidente de la República. Esa posición en Colombia hace que el tecnócrata sea mucho más negociador, mucho más informado de política, me parece, y podemos entrar a discutir la élite bogotana y de Medellín, que también es otra característica propia de Colombia, pero solamente el grado de formación de estos tecnócratas es distinto al peruano, en el cual el ascenso del tecnócrata al MEF fue mucho más rápido en condiciones de crisis y se le dio mucha protección durante varios años con el fujimorismo. Eso desarrolló otra forma de relacionarse con otros actores. En Colombia tuvieron que aprender a negociar. Constantemente el ministro está yendo bastante al Congreso, se sienta, toma café, discute con congresistas. El MEF, mi experiencia, cuando yo también he trabajado en el Estado, es una relación más vertical, ¿no? Yo me acuerdo que había un funcionario que era el que recibía las llamadas para las quejas, ¿no? Y era una especie de buffer del ministro que decía, sí, pues no contesta, es un malcriado, ¿no? Pero mentira, pues era el ministro le ha dicho no contestes, ¿no? Ese tipo de relación en Colombia es distinta. Es un ministro mucho más político. Sin embargo, yo sí creo que el ministro de Economía del Perú tiene que ser muy político, ¿no? Y de nuevo, hay un poquito de héroe y villano, ¿no? Yo ahorita estoy estudiando el tema del canon en la universidad pública. Quien bloquea la entrada de recursos del canon para la universidad pública es el MEF, y en buena hora, porque muchos se iban a usar, porque supuestamente era para investigación, pero se iban a usar como suplementos salariales. O sea, en buena hora hubo alguien que dijera, esto va a ser una locura, no va a funcionar, lo bloqueo. En mala hora, porque es un ministerio que, por su propio desarrollo, se ha acostumbrado a bloquear. No hay otros sectores que estén pensando, bueno, ¿y qué voy a hacer con la plata? ¿O cómo voy a crear esos incentivos, ¿no? Entonces, es un poquito, el MEF tiene cosas que creo que no hay que olvidarnos, que pueden tener resultados positivos, y al mismo tiempo hay cosas que, claro, en el MEF te dicen, no es mi trabajo, ¿no? Mi trabajo es asegurar que se gaste bien, no tengo por qué asegurarme que esto se desarrolle de esta manera o de otra. Pero de hecho sí, creo que a veces falta una aproximación diferente a los sectores, porque también hay reformas digamos que eso es lo que también preguntaba Mariana, esas áreas están más institucionalizadas, sí, pero también hay una historia reciente en la política pública peruana de una serie de reformas que se han querido hacer que el MEF ha bloqueado, ¿no? Y ya todo el mundo sabe que la mejor forma de garantizar una reforma es tener a alguien del MEF en tu equipo, ¿no? Todos lo tienen, ¿no? Es como, él es el chico MEF o la chica MEF, ¿no? O sea, es el que tiene el vínculo con el MEF. El Consejo Nacional de Descentralización la sufre con el MEF. La reforma que se quiere hacer el servicio civil en los 90 sufre con el MEF. Y también porque hay un chip ideológico fuerte, ¿no? No es solamente un tema técnico, ¿no? Sino que muchas veces hay una opción política en el ministerio frente a una serie de temas, ¿no? Correcta, incorrecta, podemos discutir, pero no es solamente técnica, ¿no? Es una posición frente a una serie de temas.
Entonces, esa sería mi respuesta frente a eso. Creo que sí hay una continuidad que se da, pero que también habría que ver cómo puede haber afectado la institucionalización de otros sectores. Me parece importante ver eso. Y burocracia y tecnocracia, yo comparto eso. Por eso, cuando hay algunos funcionarios técnicos con este alto nivel técnico, los considero tecnócratas, ¿no? O sea, no los... ¿Y qué pasa como en Chile, cuando ya cualquier funcionario burocrático tiene esta educación especializada, alta, de alto nivel, con posgrados, que ya se puede dar, pierde sentido la categoría de tecnócrata o la reservamos solo para estos casos de PhDs hiperentrenados como los que encuentras en solamente la cúpula de los sectores en Colombia? En Colombia, por ejemplo, la tecnocracia se reconoce como los directores de presupuesto, director de planeación, las secretarías de planeación y algunos puestos de hacienda, gabinete de asesores, y puedes contarlos casi. Y el resto dicen tienen muy alto nivel técnico, pero eso no son tecnócratas, son gente de la burocracia. Dice, oye, pero ¿cuál es la diferencia? Nunca te la pueden explicar bien. Entonces creo que mientras más escarbas, mientras más profesional el Estado, más difícil hacer una distinción, ¿no? Bueno, la tecnocracia de energía y minas, desconozco mayormente, declaro mi total desconocimiento del sector, ¿no? ¿Están grabando? ¿No? No solo grabando. Sí, están transmitiendo. Stream. Pero no conozco en profundidad el sector. Estoy viendo un tema de oro ilegal vinculado a la minería ilegal de oro y esto. Y lo que he recogido, solamente porque no estoy viendo el sector estatal propiamente dicho, es que sí es una burocracia interesante que se forma mucho en la idea de hay que atraer inversión. En los años 90, cuando nadie quería invertir en el país y cuando pues, todo estaba medio quebrado y se privatizan las minas y una serie de cosas, y ese chip de hay que atraer inversión, cuando llega el boom de recursos y el precio de los minerales, es como haberle inyectado esteroides, ¿no? Porque lo que uno hace es comenzar a hacer concesiones y a actuar promoviendo un tipo de explotación minera determinada, ¿no? Pero no conozco más que eso. Sería irresponsable de mi parte hablar mucho más. Seguimos con las preguntas. 3 segunditos. No solamente están grabando, sino estamos en streaming. Y Patricio Ugarte pregunta si hay ejemplos de tecnócratas en el mundo que han desarrollado una carrera política. Por favor. Buenas noches. Agradezco, muy interesante la disertación el día de hoy. Tenía una duda en los materiales que nos han entregado el día de hoy. Advierto la experiencia académica y laboral que usted tiene, doctor, y tenía una duda, ¿no? Yo entiendo que en la filosofía del derecho lo que se busca es tratar de definir, las corrientes filosóficas tratan de definir lo que es el concepto del derecho, por otro lado, la distinción entre la moral y el derecho, y por último, tratar de analizar el tema de la indeterminación del derecho. En el caso de la filosofía política, estas corrientes filosóficas, ¿qué es lo que tratan de estudiar o analizar? Y por otro lado, ¿qué se necesita para que la política pública del servicio civil, porque hablamos que el servicio civil deviene de un sistema administrativo, ¿no? Entonces, yo quisiera saber qué se necesitaría para que se puedan obtener mejores resultados, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos a puertas de la entrada de un nuevo gobierno, ¿no? Esa sería mi duda. Buenas noches, mi nombre es Rubén Girón. Quisiera hacer la pregunta, ¿se puede llamar tecnócrata al profesional que tiene el conocimiento y el apoyo político para realizar reformas, pero no lo hace por temor a ganarse un pleito? Sí, ha habido tecnócratas que han, se me está yendo el nombre en Argentina, Cavallo, ¿te acuerdan? El ministro de Menem, él intenta candidatea un par de veces a la presidencia de la República, una vez con más éxito que en otra, y se vende como gestor técnico, ¿no? Y en el Perú, PPK, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski ha hecho una campaña, la campaña pasada no le fue mal, terminó tercero. Y parte de su legitimidad era tecnocrática, ¿no? El PPK sabe cómo arreglar los problemas del Perú. Sin embargo, yo creo que el tecnócrata, por lo general, especialmente en países andinos,
no suele tener mucho éxito, ¿no? Para tener éxito ese tipo de personaje requiere un aparato partidario mucho más fuerte que le permita llegar a otros electores, ¿no? Porque generalmente el discurso tecnocrático, por su propia definición, no es el político que engancha con la gente, ni que se va necesariamente poder vincular con las personas, ¿no? Muchas veces es más bien distante, ¿no? PPK fue un caso excepcional porque creo que representaba un espacio electoral y un sector que buscaba una representación que no había en la última elección. Él ocupa ese espacio, pero para tener éxito creo que va a tener que hacer mucho más que su figura tecnocrática, ¿no? Va a tener que desarrollar otro tipo de habilidades, otro tipo de carisma. Los casos que se me ocurren de tecnócratas que han candidateado no suelen ser tan positivos, ¿no? Más bien muchas veces terminan mal. Pero bueno, Cavallo, también el exministro que ahora está en la cárcel, pero de Uribe, Arias, él era un tecnócrata que candidateó a la presidencia por el Partido Conservador. Y de hecho en Chile, ¿te acuerdan el que fue el ministro de Economía de Pinochet, Vicky, ¿no? ¿No era? ¿No? Él también fue candidato y no le fue tan mal, ¿no? No ganan, pero... Y juegan con esta carta de responsabilidad, ¿no? Generalmente suelen ser candidatos de partidos conservadores de derecha, ¿no? Un tecnócrata que no hace reformas puede ser considerado tecnócrata, sí, ¿no? ¿Por qué no? Un tecnócrata tímido de repente o acobardado, pero... generalmente se vincula al tecnócrata muchas veces con no hacer cosas, ¿no? En muchos casos se vincula con mantener o no generar muchos cambios. En el Perú especialmente hace tiempo que hay tecnócratas que se les vincula como los que van a garantizar la continuidad y la estabilidad, ¿no? Para bien o para mal, con esas cosas. Sin embargo, en otros sectores no, ¿no? En otros sectores lo que se espera de un tecnócrata es un cambio constante y más bien una actividad pública muy desarrollada, ¿no? Creo que también algo que se mencionó, la pregunta de Juan Carlos, para las posiciones de gobierno, sí es necesario que el tecnócrata desarrolle, para tener éxito, me parece, especialmente en estos países, una buena imagen pública y una buena relación con el público, porque probablemente eso garantice su continuidad y la estabilidad de sus políticas, ¿no? También poder vincular sus proyectos a agendas de mediano plazo. Si no, la otra estrategia, que es la de me encierro y hago las cosas para que pasen rápido sin que nadie se dé cuenta, puede tener resultados en el corto plazo, pero muchas veces se caen, ¿no? Porque no se han enraizado lo suficiente. Por eso es bien importante salir a hablar, siempre con cuidado, ¿no? O sea, pero dar entrevistas, vincular las reformas a otros actores, convencer a la gente que tiene un interés en estas cosas, ¿no? Dialogar. Lo problemático es que muchas de esas reformas se requiere un partido político que acompañe, ¿no? Que vea su futuro de la mano de esas reformas, que diga, mira, esto es lo que tenemos para dejar y en esto, si me reeliges, yo voy a seguir apoyando esto. Cuando el político es amateur o no ha estudiado o no se ha preparado, no ha estudiado de estudios, por ejemplo, solamente de leer leyes o aprender un poco sobre AFPs o cosas que puedo decir, estoy impulsando esta reforma, es más difícil. Piensen ustedes en, por ejemplo, el congresista Mora, ¿no? Que hizo toda la reforma universitaria. Eso requiere pues conocer la norma, conocer experiencias comparadas, aprender sobre fiscalización, una serie de temas que quitan tiempo y requieren disciplina, ¿no? Más fácil es de repente aparecer cantando en un programa de televisión o algo así. La filosofía política, la filosofía política básicamente se pregunta sobre las grandes preguntas de la comunidad política, ¿no? ¿Qué es legitimidad? ¿Cuál es ¿Qué es justicia? ¿Cuál es la mejor forma de distribuir recursos? ¿Qué es justo? ¿Cuál es la mejor comunidad en el sentido de asignar castigos? ¿Qué es lo que puede hacer un gobernante por fuera de la ley, por ejemplo? ¿Se le puede llamar eso injusto o justo? Son preguntas vinculadas al poder, generalmente, a qué tipo de sociedad es justa, cómo justificamos el obedecer. Se junta con el derecho por esta distinción entre moral, ética, derecho, temas que son comunes,
pero la filosofía política creo que está más vinculada al poder, ¿no? y a otros temas. La ciencia política es una cosa un poco diferente, es más la investigación de la política en forma más empírica, podemos discutir si esa distinción es posible. Y cómo lograr mejor resultado de las políticas públicas no tengo la menor idea. Pero sí creo que algo bien importante es, sin ninguna duda, no perder de vista todo este lado político de las políticas públicas, ¿no? Yo sí creo que una educación en política y de los desafíos que uno encuentra en el día a día, cosas que no van a estar en un manual o que muchas veces no se pueden decir y dejar por escrito, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué haces si te toca como gerente público un presidente regional corrupto? El primer día salgo gritando a la calle corrupto, corrupto y lo denuncio, o debo ver la forma en que yo puedo aislar mi trabajo y continuar haciéndola dentro de la medida posible, en la medida que hay un bien mayor que proteger y al mismo tiempo tal vez controlar la corrupción en el mediano plazo. ¿En qué momento ya eso no es tolerable? Ese tipo de cosas requieren conversación, discusión, casos, experiencia, de dónde va a venir la presión, cómo puedo adelantarme a lo que posiblemente sea una estrategia para sacarme de un puesto, qué debo hacer para lograr una política de mediano plazo, quiénes van a ser los actores que generalmente van a estar presionando en ciertas áreas del Estado, por qué a veces cambiar un foco puede tomar 3 semanas y comprar uno nuevo 20 minutos. Hay una serie de preguntas vinculadas a la administración pública que se explican por el poder, la política, la corrupción y que creo que mientras más las conozcamos y más las sepamos podemos actuar mejor, obviamente si somos personas éticas, responsables y morales, ¿no? Si somos delincuentes, estos conocimientos pueden ser usados de mala manera. Pero si somos personas que creemos que hay que mantenerse dentro de ciertas líneas éticas de responsabilidad, todas estas preguntas son bien importantes, ¿no? Porque no hay un manual que nos prepare para eso. Más bien son experiencia acumulada que nos va enseñando cómo hacerlo. Yo trabajé en la Defensoría del Pueblo, en el Ministerio de Justicia, en el tema anticorrupción de Fujimori y Montesinos, y aprendí más ahí de lo que voy a aprender en cualquier estudio de doctorado, ¿no? O sea, aprendí lo que es presión política todos los días, cómo se paga el error y cómo tienes que aprender que te pueden atacar por diferentes lados, cómo contrarrestar al Congreso cuando te lleva 1 hora contestar las mismas preguntas que ya contestaste la semana pasada, las campañas de prensa que te lanzan, cómo te adelantan. Todo eso es un trabajo a veces bastante desgastante, ¿no? Pero necesario para sostener reformas. Entonces, creo que si alguna pregunta es cómo hacer para que haya mejor política pública, este tipo de diálogos, discusión de los contextos, de lo que se puede aprender, de lo que sabemos, sistematizar las experiencias que no se hace. ¿Cuántas veces llegamos a un ministerio y decimos, vamos a hacer un diagnóstico? Y uno dice, pero mejor, ¿por qué no preguntamos si ya existe y llegan 5 diagnósticos ya hechos? Todo eso son cosas que no se saben, ¿no? Muchas veces y que por eso una burocracia profesional tiene la ventaja de la memoria institucional para que no caer en ese tipo de errores, ¿no? Mariana Valle. No se ha dicho en la exposición, pero de alguna manera hay una connotación del tecnócrata como bueno, ¿no? Y entonces también al tecnócrata se le acusa de insensible o de conocer poco de la realidad nacional y entonces tenemos ejemplos como el SNIP, ¿no? donde las mismas reglas, yo no sé si todavía se mantiene, pero las mismas reglas para construir una carretera en Lima se usan para construir una en una zona súper pobre en el Cusco, y entonces había un presidente regional que decía que si el SNIP hubiera existido en la época de los incas, Machu Picchu no se hubiera construido, ¿no? Entonces, yo quería saber si habías encontrado casos de que habían logrado regular a los tecnócratas, porque hay que regularlos también, ¿no? Entonces, me interesaba saber si había experiencias donde, sí, pues lo regulas un poquito. Juanjo. O Tracy primero, mientras vas a Tracy ahí a... Hola, una consulta sobre un poco temas que ya de alguna manera has comentado, pero no me quedan del todo claros. ¿Cuál sería la combinación ideal de política,
burocracia y tecnocracia para favorecer el éxito de las políticas públicas. Sobre todo teniendo en cuenta que a veces criticamos que en algunos cargos existan tecnócratas y que decimos que deberían ser también políticos para saber dominar el juego político, pero a la vez, digamos, la mirada que hemos tenido un poco de los tecnócratas es que sostienen temas o impulsan reformas. Entonces, tal vez preferiríamos que todos fueran tecnócratas o que la burocracia sea más tecnocrática. Entonces, ¿cuál sería esa combinación ideal para favorecer el éxito de las políticas? Juanjo. Sí. Sí pensaba en el tema de los tecnócratas, si habláramos como economistas y diríamos o preguntáramos, ¿qué maximiza un tecnócrata? ¿Qué es lo que busca? Y pensaba que a lo mejor lo que quiere alcanzar o lo que quiere obtener es ese trabajo dorado en un organismo internacional. A lo mejor también, y esa sería otra hipótesis por explorar, son el brazo armado de los organismos internacionales que se los prestan un ratito a las entidades para que hagan las reformas que tienen que hacer y que sus burocracias, porque son débiles, porque son frágiles, no las pueden hacer. Planteado esto, te preguntaría, ¿tú crees que si no existieran organismos internacionales o si no tuvieran la influencia que tuvieran, esto que has dicho sería posible? ¿Pasaría en la misma intensidad? Excelentes preguntas. No he querido dar la impresión de que los tecnócratas son siempre buenos. Hay tecnócratas malos también. Creo que hay muchos temas, dependiendo del tipo de tecnócrata que uno tiene al frente, puedes tener políticas que no se hacen o puedes no prever consecuencias políticas. Egasa y Edesur, por ejemplo. O sea, eso fue una decisión tecnocrática y que se pensó que se podía balancear con campañas de sensibilización, ¿no? Los adoquines de Arequipa todavía recuerdan Egasa y Edesur, ¿no? Entonces, no, hay un problema si el tecnócrata no tiene un balance político en muchos casos. Hay un problema democrático, obviamente, ¿no? También hay un problema democrático si es que las políticas de un gobierno elegido no se pueden implementar de alguna manera. El tecnócrata tiene que ser conducente a alguna de estas cosas. Y de hecho en el Perú hay mucho resentimiento del trato del MEF hacia algunos sectores, por ejemplo, en la atención que se da en trámites de SNIP, entonces se busca un congresista para que ayude con algunos trámites. Dicho esto también, a mí personalmente donde mejor me han atendido muchas veces es en el MEF, ¿no? Cuando he pedido información te la dan, es ley de transparencia, señor, yo tengo que cumplir. Hay una burocracia entrenada en el servicio también al usuario, ¿no? Pero también hay los otros casos, los casos en los cuales hay una especie de resistencia del lado de no se ensucian los zapatos o hay criterios que cambiarían probablemente si bajaran a conocer cómo se desarrolla esto a nivel regional, local. Pero ese es un problema de todo el Estado peruano, creo. Creo que no es solamente el MEF. Muchas políticas se desarrollan a veces en forma técnica o bien intencionada y luego la aplicación local. A veces yo veo estos funcionarios de último, ¿no? Del último escalón, que los pobrecitos tienen que llenar 500 fichas de 8 programas, de no sé cuántas cosas, y dicen, bueno, si lleno todo eso no voy a poder hacer mi trabajo, ¿no? Entonces creo que también hay un tema ahí también del Estado peruano, de su distancia de lo local, que no es solamente atribuible al MEF. Pero sí, de hecho creo que la mentalidad técnica puede tener un costo político alto, ¿no? La ley Pulpín, por ejemplo, ¿no? Creo que más allá de que ustedes estén de acuerdo o en contra de la ley, en un momento determinado pudo haberse hecho de otra manera para no generar el tipo de reacción que generó, la sensación que generó, se acusó y se dijo, es vinculado a intereses empresariales. Hubo información que mostraba que no, que era un proyecto que ya se hacía de ese tiempo, pero se pudieron haber tomado de repente, hacer otra forma de hacer las cosas para que estas cosas no. Entonces, no, yo creo que el tecnócrata, así como trae beneficios, puede también en algunos casos, y de hecho en algunos países se le controla así, ¿no? A veces el control no es el control que nos gusta, a veces el control es el control del político clientelista que le dice, ya, manéjame lo macro, pero déjame la caja chica para el manejo de votos, ¿no? Es un control, pero no es un control que creo que estaremos de acuerdo, no es el mejor. Pero también hay un control a veces político, ¿no? O sea, sectores políticos que se le plantan y le dicen, me parece excelente que esta sea tu opción de política pública, pero yo tengo una opción diferente que puede costar más, pero yo estoy asimilando ese costo porque yo quiero ese resultado, ¿no? Y te voy a explicar que no es tan alto el costo. Y además porque quiero eso. Y el tecnócrata finalmente tendrá que en algunos casos ceder, pues, ¿no?
O sea, pero para eso se requiere políticos informados del tema, ¿no? Y muchas veces no existe ese contrapeso. ¿Cómo combinar política, burocracia y tecnocracia? Yo preferiría ver políticos mucho más informados de términos de política pública, que se apropien de ciertos temas, que los acompañen, que les hagan seguimiento. Por ejemplo, ya me gustaría saber qué piensan muchos políticos sobre el TPP, o sobre el matrimonio igualitario, o sobre la reforma del servicio civil, o sobre la reforma de la educación, porque si no lo que tenemos son campañas presidenciales, nos fijamos en los presidentes, no sabemos qué los acompañan en las campañas, finalmente lo que eligemos en el Congreso no nos da ninguna seguridad sobre continuidad, sobre nuevas reformas, sobre nada, y creo que hay un costo, ¿no? Y me gustaría también ver políticos que tengan capacidad de conocer el Estado y fiscalizar en forma adecuada. Muchos políticos no conocen el funcionamiento del Estado en detalle y no pueden fiscalizar ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, un político que ya llega a tiempo, por ejemplo, Mauricio Mulder, Víctor Andrés García Belaunde, Mora, Bruce, son personas que ya conocen una serie de funcionamientos del Estado que parecen fiscalizar mejor, controlar mejor, proponer cosas que tienen más sentido y eso me parece que es muy importante, ¿no? Por el lado tecnocrático hay algunos temas en los cuales creo que sí se requieren muchos conocimientos, cómo establecer tarifas, cómo poner multas para determinadas acciones, el manejo macro del Banco Central. Hay una serie de cosas en las cuales es necesario. Sí creo que es muy importante que existan carreras tecnocráticas más vinculadas a think tanks y academias antes que a sectores privados o financieros internacionales. En Colombia, por ejemplo, hay toda una carrera informal tecnocrática que pasa por think tanks, por universidades, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, el Centro de Investigación de la Universidad de los Andes, FEDesarrollo, que es un think tank que tiene una serie de reglas muy fuertes sobre quién lo financia, no puede aceptar más de 1/3 de su financiamiento de una sola fuente, todo estudio tiene que ser publicado, ese es el pacto con el que se hace un estudio, hay una serie de reglas que evitan que pueda ser usado, ¿no? Porque ustedes saben que hay sectores que dicen, quiero que me hagas un estudio, el resultado no sale como lo quieres, busco otro, no, entonces FEDesarrollo dice, te hago el estudio, pero tiene que ser publicado. O sea, estás comprando calidad técnica. Entonces creo que es muy importante que haya algunos sectores técnicos, pero con carreras tecnocráticas que alejen o diversifiquen la procedencia de los técnicos, que haya un poco más de distancia del mundo privado, porque además hay un mundo privado de enormes consultorías, ¿no? Yo no creo que sea casual que muchas veces sectores técnicos opinen de determinada manera, pero no nos digan qué otros intereses están de por medio, directorios, cuáles son sus vínculos con compañías. Son aspectos, si yo fuera un politólogo que milito en un partido político tendría que decirlo, ¿no? O sea, si yo fuera aprista y dijera yo estoy seguro que Alan va a ganar el próximo año, habría algo que la gente merecería saber, soy aprista, ¿no? Yo creo que eso en el nivel tecnocrático comienza a ser problemático, demasiada cercanía a ciertos sectores, no tanto porque no sea viable. En Colombia muchos tecnócratas ocupan presidencia de asociaciones de empresarios, pero asociaciones, y se les llama por su prestigio, para que justamente defienda intereses gremiales, de conjunto. Creo que en el Perú todavía no se ha desarrollado esos espacios de desarrollo de carreras tecnocráticas en muchos aspectos. Lo de las instituciones financieras, perdón, y faltaba burocracia. Y burocracia, creo que es necesaria una burocracia que tenga mayores conocimientos, mayor nivel de seguridad profesional, mejor carrera, mayores incentivos meritocráticos, que permitan también controlar ellos mismos a los tecnócratas, ¿no? Y a los políticos. El político tiene incentivos de ciertas cosas muy inmediatas, el burócrata tiene más tiempo para hacer las cosas, el burócrata tiene que entender que el político es elegido y quiere desarrollarse determinadas políticas, el político tiene que entender que el burócrata tiene el deber de que sus objetivos de corto plazo no se traduzcan en políticas de Estado, ¿no? Mi objetivo inmediato es ganar votos, bueno, te voy a poner varios límites para que no puedas... ¿Quieres ganar votos? Desarrolla una política que te dé prestigio y que demuestre que es buena, ¿no? Ahí está una forma de ganar votos que es razonable. Es una tensión bien complicada, ¿no? Cómo poner las piezas en eso.
Las instituciones financieras internacionales, de hecho sí, muchos tecnócratas se van a instituciones financieras internacionales. Es más, creo que muchos tecnócratas tienen en esas instituciones un apoyo muy fuerte. Las reformas de salud de los 90 en América Latina se dan por presión, en muchos casos, de instituciones financieras internacionales. Si no, no se hubiesen dado probablemente. La tecnificación de algunos sectores sociales se dan por presiones de instituciones financieras internacionales. Sin embargo, lo que encuentro es que muchas veces el tecnócrata es una respuesta política interna para enfrentar a la institución financiera internacional. En Colombia, el nombramiento de tecnócrata fue justamente para reducir la presión que tenía el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional sobre Colombia, y más bien proponer soluciones técnicas frente a las propuestas que habían de este país. Hay un discurso televisivo famoso de Carlos Lleras cuando rompe con el FMI y le dice, porque sus propuestas no son técnicas, ¿no? Yo tengo técnicos de primer nivel colombianos que han estudiado en las mejores universidades del mundo y me dicen que esto es lo técnico, ¿no? Y finalmente llegan a un acuerdo. Estos sectores se pueden enfrentar, debatir y pueden hablar los mismos términos. Si existirían tecnócratas, si no existiera eso, es complicado porque es parte de la pata, ¿no? Es parte de lo que presiona. No creo que sean solamente, no responden solamente frente a ellos, ¿no? Más bien lo que uno ve es que, por ejemplo, en el caso colombiano, la reforma de salud fue una reforma propiamente colombiana, no obedecía al pedido de reforma del Banco Mundial. Aquí, en el Perú, hubo presiones para reformas más del tipo de estilo Chile de la salud. Los tecnócratas que venían mucho de la Universidad Cayetano sí recibieron fondos del Banco Mundial, de diferentes programas de cooperación, pero no siguieron un programa de reforma como se lo dictaban, ¿no? Más bien ellos adaptaron y se dieron cuenta que había un costo grande en una serie de las medidas que estaban tomando estos bancos. Igual en Costa Rica, la tecnocracia en salud tiene un muy alto nivel y que nace en oposición y debate constante con las instituciones financieras internacionales y los programas sociales, ¿no? No es porque siempre están peleados, porque al banco o al BID les conviene tener a contrapartes que hablen sus términos, ¿no? Pero no están de acuerdo y discuten sobre lo que se tiene que hacer y se pelean agriamente, ¿no? Entonces, sí ayuda, pero no termina de explicar del todo. Ahora, sí en el caso peruano hay varios que se han ido para allá, ¿no? O sea, hay varios actores que han salido y han buscado una salida hacia estas instituciones financieras internacionales. Yo creo que no es un problema en sí mismo, pero sí sería importante diversificar, ¿no? Que hubiese también carreras académicas o, como en otros países, decanatos de economía. El actual ministro de Salud de Colombia fue decano de Economía de la Universidad de los Andes, jefe del Centro de Investigación, jefe de FEDesarrollo, esta ONG que les digo, pero eso requiere también mucha inversión, ¿no? Yo creo que parte del problema en Perú es que el tecnócrata ganó poder muy rápido en los 90 y no se construyó una institucionalidad tecnocrática, de excelencia tecnocrática con publicaciones, con grados académicos. En Colombia es mucho más fuerte la idea de una carrera en la cual uno tiene que pasar varios niveles antes de llegar a ser, por ejemplo, ministro, ¿no? Implica publicar, terminar el doctorado, sacar una tesis decente. Hay mayor institucionalidad. Vayamos a la última ronda. Ana María. Después Héctor Agui. No, yo sé que no te gusta el micrófono, pero... Siempre me olvido. Sí, disculpe. El problema que veo yo es cuando el tecnócrata, generalmente, por supuesto que es quien conoce, quien sabe, quien le da soporte, digamos, a las decisiones políticas que toman los políticos. Entonces, por lo tanto, ellos siempre no son los que deciden, ¿no? Sin embargo, son los que tienen que cumplir o adecuar a las decisiones políticas, ¿no? Un soporte de carácter técnico. En ese sentido, en la experiencia en nuestro país, eso siempre se ha dado. Es más, hasta se conoce de que hay todo un grupo de técnicos que siempre están a la espera de que cualquier gobierno ponerse al servicio del gobierno porque tienen la experiencia para poder manejar, ¿no? Políticas públicas de envergadura nacional y que definitivamente son los únicos que podrían de alguna forma implementar las decisiones de carácter político. ¿Cómo cambiamos eso? Esa es una situación que realmente es parte de nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer si es que el Estado mismo no promueve realmente la educación política, ¿no? Debería haber una escuela de políticas públicas a nivel de Estado, y no existe.
Podría ser la oportunidad de servir, a lo mejor de darle un servicio a la comunidad y que también haga escuela política, creo yo, ¿no? O una escuela de gobierno, como le llaman. Eso nomás quería preguntar y cuál es su impresión sobre eso. A ver, Héctor Agui, por favor. Bueno, quiero apelar a la especialidad de politólogo del expositor para ver si no da una mirada al futuro, ¿no? Si las condiciones actuales del país van a hacer que esta situación donde predominen lo que tú has llamado la tecnocracia se prolongue en el tiempo, es decir, esto va a durar una década más, considerando la crisis de los partidos políticos y la falta de voluntad de autorreformarse, mejorar las condiciones de los partidos. ¿Tú crees que esta situación se va a prolongar y por tanto vamos a vivir una situación donde, como tú describes, vamos a tener isla de eficiencia y quizás un mar de ineficiencias en el Estado? Sí, quería saber o conocer cuál es el punto de vista con respecto a los tecnócratas dentro de esta nueva ley de reforma civil, entendiendo como que son los profesionales altamente calificados, son los que tienen las mayores calificaciones, son los más capacitados, y generalmente en la actualidad en todas las instituciones del Estado podemos ver para la selección de personales o de servidores, siempre se apela a la capacitación y a los altos niveles de conocimientos en algunos temas especializados, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera frente a con respecto a la reforma civil y los tecnócratas? Bien, muchas gracias. Han sido excelentes preguntas, todas. Yo no estaría tan seguro que no son los que deciden, ¿eh? Yo creo que en muchos casos sí deciden un montón de cosas, y incluso hacen reformas que nadie... Por ejemplo, las reformas de salud de los 90, y hay un montón de cosas que nadie sabía. La oposición en el Parlamento mandó fiscalizar y controlar temas que ya se habían hecho y no sabían que se habían hecho. Entonces hay un campo tecnocrático bien amplio para hacer cosas sin que mucha gente se entere, y aprobar normas o reducciones de aranceles o cosas que pasan y nadie se enteró, y que muchas veces el presidente le dijeron es importante o es necesario o se viene un problema si no lo haces, y hay como digo asimetría a veces de información que permite que sea. Pero el punto general, sí creo que es muy importante, y recién se ha visto en los últimos años, ¿no? Otros países nos llevan décadas de ventaja ver universidades involucrándose con el tema de gobierno, ¿no? La Universidad Católica está teniendo ya carrera, escuela de gobierno, pero también carrera de gestión pública. El Pacífico acaba de abrir una escuela grande en gestión pública. El propio Estado, ¿no? Estamos aquí justamente discutiendo en un lugar donde se está capacitando. Y eso no era tan normal, ¿eh? Mucho tiempo no existía ese tipo. La gente que entraba al Estado muchas veces entraba como un profesional y aprendía en el camino, ¿no? Entonces creo que eso es más o menos reciente y puede ayudar a fortalecer y tal vez a ayudar a mejorar la calidad de las decisiones políticas y también la implementación de temas y reformas, ¿no? Hay, sin embargo, un sector que no es el tecnocrático, pero que yo creo que es igual de interesante y que se puede rastrear, que son estos secretarios generales, o secretarias generales, porque son muchas secretarias generales, que se van moviendo con sus equipos de ministerio a ministerio, ¿no? Y creo que tienen mucha más estabilidad de la que uno reconoce, y uno se los encuentra siempre en el Estado dependiendo del sector, ¿no? Y eso es un fenómeno interesante también, ¿no? Cuando se sabe, cuando nombran un ministro le dicen recomiéndame un secretario o secretaria general para poder lidiar con esto, ¿no? Y bueno, viene acompañado del experto legal también para ver qué firmas y qué no firman. Pero se mueven en equipos, ¿no? Podemos así cantar y llegamos como a 7 seguramente, especialmente muchas secretarias generales creo que gozan de más estabilidad de la que reconocemos necesariamente. Y ese es un actor también interesante para evaluar. Toma un montón de decisiones, yo también creo, ¿no? Y lleva el día a día de una serie de cosas que no conocemos. ¿Qué nos espera con la ley de reforma civil? Los tecnócratas no me atrevo a contestar porque de repente meto la pata. No sé bien. Creo que el tecnócrata muchas veces no aspira a tener una carrera pública, muchas veces viene de otros sectores,
y busca ser tecnócrata, pero ya de posiciones determinadas, ¿no? Generalmente no es parte de la carrera civil, aunque hay casos en los cuales, como he dicho, sí hay gente que yo califico de tecnócrata que ha sido parte de la carrera civil, ¿no? Entonces, no sé bien cómo responder a esto. Sí creería que mientras más fuerte es una carrera civil, un poco más de límites a ciertos espacios tecnocráticos donde no hay esta vinculación con la idea de permanencia y el mediano plazo, que es algo bien importante en la carrera civil, ¿no? Que es estar atado a el Estado y atado a lo que le pase al Estado, ¿no? No la idea de yo entro y salgo, que justamente también puede ser problemático al momento de discutir autonomía y distancia de otros actores sociales, ¿no? Mirada a futuro. Por un momento temí que me preguntaran quién iba a ganar el 2016. Mira, yo comencé esta investigación y era una apuesta. Pensé que la tecnocracia tal vez no iba a sobrevivir a coyunturas como la de 2011. Sigue sobreviviendo y sigue manteniendo. Yo creo que hoy por hoy para un presidente es muy riesgoso, o una presidenta es muy riesgoso cambiar drásticamente la tecnocracia. Sí, como curiosidad, ¿qué pasaría si llega un gobierno de pronto, ya no Humala, ¿no? Que él tenía un poco que sí, tenía un lenguaje distinto, diferente, crítico de la tecnocracia, pero que estaba muy solo, ¿no? De repente un gobierno, es difícil porque no se ve nada en ese lado, pero un gobierno más de izquierda, más articulado, probablemente tenga como posición no nombrar a un tecnócrata del establishment, ¿no? De repente buscarían un tecnócrata más del mundo de la izquierda, ¿no? Posiblemente, aunque dudo que no sea alguien con un manejo macro muy cuidadoso y que no espante tampoco al sector privado, ¿no? Es lo que me atrevería a pensar. Creo que hay tecnócratas para un buen rato, salvo dos cosas, ¿no? Que se venga alguna crisis muy fuerte, y creo que sí hay un costo en la tecnocracia por su cercanía al mundo privado, ¿no? Sí creo que es un costo que quienes te apoyan constantemente sean personas muy vinculadas al mundo privado, porque si hay una crisis fuerte y los perdedores de la crisis, los ganadores de las políticas en estos años se ven como responsables de la crisis, mundo privado, mundo tecnocrático, probablemente haya mucha presión contra ambos, ¿no? No en balde me parece que las protestas que hubo el año pasado por la ley Pulpín terminaron en la CONFIEP, digamos, ¿no? O sea, ese vínculo entre tecnocracia y empresa creo que no es bueno para la tecnocracia y debería ser revisado, ¿no? Debería ser revisado porque parece difícil que eso suceda, pero de darse una crisis económica o algo así, probablemente los responsables serían, se apuntaría hacia la tecnocracia económica y la empresa privada, ¿no? Entonces creo que hay que tomar distancia y construir mayor institucionalidad. Esa sería mi respuesta. Gracias. Bueno, agradecer mucho, Eduardo, por estar con nosotros esta noche y poder conversar con varias cosas. Yo creo que cualquier candidato, digamos, además hay algunos candidatos que quieren pasar de tecnócratas a políticos y les cuesta, o ciertos políticos que quieren pasar, digamos, como si fueran tecnócratas, pero, en fin, digamos, parte de la historia peruana. Creo que cualquier candidato debería leer el libro, porque finalmente, digamos, uno se pone en el pellejo y dice, bueno, hay que aprender de una serie de aspectos, ¿no? Cómo a una lectura adecuada de lo que pueda suceder en el país. Y además algunas de las cosas y preguntas que se han hecho son vitales, ¿no? Como lo que señalaba Mariana, en el sentido de la relación entre tecnocracia e institucionalidad, o estamos confundiendo las cosas, ¿no? ¿Cuánto es de esto, cuánto es de lo otro? Y poder entender en gran parte a nuestro país. Además, a quienes no vayan a ser candidatos, me imagino que ninguno de los presentes va a ir por ese lado, pero sí para poder entender, digamos, la distribución inclusive de poder dentro digamos, del propio país. Entonces, creo que ha servido, digamos, personalmente me ha servido mucho para repensar. Obviamente voy a leer el libro y tratar de darle una mirada desde servir y también desde, digamos, más de repente lo académico también sobre
la importancia que tiene en nuestro país el tema de la burocracia, a lo que estamos tratando nosotros de llegar, y de la tecnocracia. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes. En los próximos días vamos a señalar la próxima fecha que tendremos de este ciclo, así denominado por Mariana Ballén, vamos a tener, además, si todo sale bien, un próximo tema sumamente interesante, muy ligado al tema económico. Entonces, los esperamos en una próxima oportunidad y agradeciéndole nuevamente a Eduardo por haber estado con nosotros, nos despedimos a los amigos del streaming. Gracias,